Se viene un mes así picado. Estamos durmiendo acá, con Fer y con Diego y todos juntos estamos acá. Ay, Kitty tenía unas ganas de aparecer. Están pasando muchas cosas y sorpresas. Gerardo Morales, digo, para mí falta poco para que aparezca. Pero El bueno, gato ya que está, más le no gusta pasa a la nada. cámara, es increíble. Ay, que no conozco radicales. Un poco de calma, explicación, análisis. No pero tiene en términos. Sí, efectivamente. Es muy querido Melconian, yo no sé por qué. Y porque juega para las empresas. Ay, qué sesgada tu grupo de gente. Y las Bueno, empresas pero son ¿por las qué? dueñas de los medios. Digo, yo creo que se viene lo más atroz. Qué pesado. Sí. Hola a todos, todas y todes. Estamos en una nueva semana en Argentina con una Argentina en balotaje. Que se viene un mes así picado y decimos cosas va a estar acá para tratar de traer un poco de calma, explicación, análisis a Sí. esta realidad que nos toca enfrentar. Por suerte, voy a decir yo. Y a vernos cada vez más seguido, ¿no? Y- Estamos acá hace 48 horas. Menos, porque estamos grabando acá al mediodía. En realidad nunca nos fuimos. Hay Claro. unas camitas acá, cucheta. Estamos durmiendo acá, con Fer y con Diego y todos juntos estamos acá. Pero bueno, están pasando muchas cosas y sorpresas cada 2 meses. Ahora otra sorpresa, hay que ver qué pasa en el balotaje. Pero vos recién decías que estabas contenta. Sí, o sea, estoy contenta porque si yo trato de pensar las cosas en términos relativos. El domingo a la mañana estaba muy preocupada de un Milei primera vuelta y ahora tenemos asegurado un balotaje, o sea, vamos a votar el 19 de noviembre y hay una diferencia de puntos. Creo que ahora la clave de la cuestión está en ver, bueno, efectivamente a dónde se van a ir los votos de Pato Bullrich, de Schiaretti, de Miriam, de cara a ese balotaje del 19 de noviembre y, bueno, quién va a ser finalmente el próximo presidente de la Argentina. Ninguna de las, o sea, está claro que en un balotaje tal vez las opciones no te encantan, ¿no? O sea, elegís uno o A o B. Te puede no gustar ni A ni B, pero creo que hay una diferencia relativa entre los dos y yo estoy contenta de que esté esta opción. O sea, como que hablamos muchas veces y decimos cosas, che, este chabón puede ganar en primera vuelta y al final subió un punto porcentual. Entonces ese estancamiento de Milei también me trae bastante alegría. Alegría. Voy a tener que estornudar, perdón. Es el malmeronismo potenciado, ¿no? Pero a mí me pasa... Así son las elecciones. Me pasa, no sé si yo contento, no sé si estoy un poco aliviado, me parece, por esto de que se veía, como que habían análisis previos que le daban a Milei con posibilidades de ganar en primera vuelta. Todo lo que veníamos charlando las semanas anteriores de lo que venía pasando con el dólar, más o menos circulaba alrededor de eso. La reacción de los mercados, de los dólares, de las remarcaciones de precios, las filas en los supermercados, en los mayoristas, comprando electrodomésticos, todo eso, medio que ahora se calmó, base a creo que alivio que creo que siento yo personalmente y muchos de ustedes seguramente, de que no ganó en primera vuelta. Ahora, el escenario frente a un balotaje está abierto, sobre todo con esto que decía Cande, de que se vota más que nada anti alguien, ¿no? Sí. Para que no gane el otro. Porque yo digo, trato de diferenciarme acá en términos de sentimiento, que no estoy muy contento porque que tampoco me pone muy contento tener que votar a Massa para que no gane Milei, qué sé yo, no tengo ni una esperanza en Massa, pero bueno, el alivio es que no ganó Milei en primera vuelta, me parece. Sí, está claro que el núcleo, o sea, ese 30% que tiene Milei es el 30% que lo sigue, digamos, como su núcleo duro. Y el de Massa, bueno, tuvo una recuperación muy fuerte de entre las PASO y estas generales. Yo no sé si ese 36% es efectivamente un apoyo incondicional, porque hubo mucha gente, y me siento incluida ahí en ese grupo, que lo votó para que no ganara Milei en primera vuelta. Digamos, no es que es un voto convencido a Massa como su proyecto, sino que es un voto más anti algo, es un voto que se adelantó un poco al balotaje, pensando en ese Milei de primera vuelta. Y estaba un poco en ese discurso de Sergio Tomás Macron, como le voy a decir ahora, que tenía que ver con, bueno, no es un cheque en blanco. Yo tampoco creo que si efectivamente gana Massa vaya a ser una panacea, sino que diciembre va a ser un mes complicado igual en Argentina. El otro directamente me parece el abismo, y sobre todo en términos de derechos humanos y garantías constitucionales, me parece lo peor. Entonces también creo que hay un mes donde todo puede pasar, ¿no? O sea, a mí me alivia un poco esto de que Milei haya crecido tan poco, entonces me hace creer que es difícil que pueda crecer mucho más, pero bueno, mucho depende de lo que pase con Juntos por el Cambio, si se fragmenta, si no se fragmenta, los apoyos que haya y efectivamente qué es lo que vaya a votar la gente, ¿no? Que tanto tiene
qué tanto le pesa votar al peronismo, por más que sea Massa el representante del peronismo, o cuánto le pesa votar a un tipo que dice lo que dice, ¿no? Que dice plan motosierra, aunque probablemente cambie el discurso ahora, ¿no? Bueno, Cande abrió 7 puertas, 8. 18. No, pero desde el principio para mí que esto de que se lo vota a Massa a Milei, a Massa para que no gane Milei por la amenaza, por lo que ellos llaman el plan de la campaña del miedo y de la propia campaña que se autoimpuso Milei, como atacando a todo el mundo, a todas las minorías, mayorías, intermedias, a los organismos de derechos humanos, candidatos, a los mismos que ahora le está llamando a que le Hasta den el su Inca voto, salió golpeado. a todo el mundo, y que se refleja, creo yo, del lado de que si hubiese un voto muy positivo, esperanzador o de continuidad de Massa, se hubiese visto en las PASO, ¿no? Y Massa sacó 23 puntos como candidato. Si se suma lo de Grabois, un poco más. Pero ese salto que tiene Massa se puede explicar, sobre todo, creo yo, es una opinión, como casi todo lo que decimos acá, que se explica por esa campaña, ¿no? Para tratar de frenar a Milei. Después puede haber algunos factores como algunas de las medidas paliativas que tomó después de la devaluación, o sea, tiró una muy mala para la gente y después la trató de compensar con todas esas medidas que yo creo que sobre todo por ahí no tuvieron tanto impacto en el bolsillo, por ahí se van a ver sobre todo lo de ganancias ahora este mes, pero que sí le sirvió a él para articular su campaña interna dentro de su propia militancia, le dio algo por lo que luchara su militancia y todo el resto se lo aportó Milei con sus propias declaraciones, ¿no? Y que esas propias declaraciones de Milei, bardeando a todo el mundo, ahora, después nosotros mirábamos el discurso del domingo de Milei y Milei hablaba como si fuese Patricia Bullrich, ¿no? Tratando de atraer al PRO y a toda la casta del PRO y de Juntos por el Cambio, que hace 5 minutos los estaba defenestrando, ¿no? Entonces, de cara al balotaje, ahí yo creo que, bueno, evidentemente los números hablan por sí solos, pero que Milei la tiene bastante complicada. Sí, la tiene muy complicada e incluso para mí no es todo Juntos por el Cambio, sino que es específicamente con el PRO. O sea, siempre los guiños son, incluso para Macri en particular, y la familia Macri en general, pero lo veo muy difícil a Milei tirándole buenas señales al radicalismo. Yo creo que odia el radicalismo casi tanto como odia el kirchnerismo. Y de hecho decía, bueno, esta caída en los votos de Bullrich se deben a esta... o él entiende que es por el radicalismo que no salió a votar a Pato Bullrich y por ahí se fue en parte a votar a Massa. O sea, esta remontada que tuvo Sergio de algún lugar salió. Entonces la pregunta es, bueno, ¿de dónde salió? ¿Y qué es lo que va a pasar con el resto de los votos de Pato Bullrich? Que uno podría pensar en abstracto, que Bullrich está mucho más cerca de Milei que de Massa, pero bueno, hay que ver si el votante de Patricia Bullrich, que es el votante de Juntos por el Cambio, estaría para votar a un tipo que propone sí, una salida tan abrupta, tan catastrófica, sí, quiero tratar de ser lo más moderada posible, pero sí, una salida como muy, muy radical en términos de dolarización, de ciertas banderas que son parte también del radicalismo, en el sentido de la educación pública, la salud pública, el rol del Estado en garantizar necesidades básicas, que no sé si alguien de Juntos por el Cambio está en contra de eso. Entonces, ahí hay que ver qué sucede. Para mí ahí hay un sentimiento, si se quiere, en esto de las emocionalidades de las elecciones que opera, y hay algo de antiperonismo donde Massa, si bien yo no diría que es un candidato kirchnerista ni mucho menos, bueno, sí está en Unión por la Patria y sí hay gente que creo que bajo ningún concepto votaría un peronista. Es un buen punto. Creo que en principio tenés razón en lo que decís sobre los votantes de radicales, pero de Juntos por el Cambio que no estarían dispuestos a votar a Milei, que muchos de los dirigentes ya lo están diciendo, o que lo venían diciendo antes, incluso cuando le hacían preguntas tramposas a los periodistas, que vos podés elegir no responder, pero... Te voy a hacer una pregunta. ¿Vos conocés radicales que hayan votado a Massa? Porque yo sí. No, es que no conozco radicales. Ay, qué sesgada tu grupo de gente, la verdad. Y bueno, desde que dejé de cursar en la UBA, la verdad ahí conocía a muchos radicales, pero le perdí el rastro a muchos. Pero lo que iba es que esto ya se empezó a ver porque Bullrich no pudo capturar todos los votos de Larreta. O
sea, Claro. Bullrich perdió votos si sumaba el conjunto de Juntos por el Cambio, que eran 27, 28 puntos, y ahora saca 23, 22. Es decir, le quedó una cantidad que seguramente, si uno más o menos hace la cuenta así muy, también es difícil de sacarla, pero probablemente hayan sido votantes de Larreta que no quisieron votar a Bullrich porque era como algo también más radicalizado que Larreta, más tirado a la derecha, más con formas más turbias, ¿no? Sí, eran los halcones y las Claro, palomas. sí, sí, o sea, Bullrich arranca su campaña después de ganar la Larreta con esa penitenciaría Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Como Doctora, Cristina. Ahí doctora. sí, doctora Cristina Fernández de Kirchner. Claro, entonces como que hay una parte ahí que ya, como que hay un indicio de que va a ser difícil que Milei los pueda capturar. Ahora, que esos votos vayan a Massa ya depende de que Massa vuelva a ser el Massa original de 2013. Yo creo que hay muchos votantes de Juntos por el Cambio, sobre todo, perdón, los viejos meados, que en 2013 votaron a Massa. Claro. Massa en 2013 fue el candidato de la provincia de Buenos Aires, de Macri, de Larreta y de Bullrich en ese momento, andá a saber en qué estaba, pero lo fue. Y bueno, Massa va a tener que retroceder varios años para tratar nada, desempolvar esos libros. Ayer hablábamos en la sala de profesores, o sea, había un mix intergeneracional, ¿no? Porque viste que en docentes estábamos la gente de 30, la gente de 40, la gente de 60, los tipos de izquierda, esos que Muy ya progre, tienen me 65 años. Sí. Que es como que queda gente así como de una izquierda peronista. Y hablábamos esto de Massa, o sea, ninguno, la verdad, era alguien que siguiera a Massa o que le gustara la figura de Massa, pero todos habían votado a Massa en estas elecciones. Y un poco la charla que teníamos era, bueno, ¿qué es lo que puede pasar de acá al 19 de noviembre? Y yo les decía, bueno, ahora se viene el camino del gobierno de unidad nacional, o sea, ahora se viene el peor momento para los progresismos, la gente que quiera un cambio más progresivo. Sí, digo, parte del discurso de Massa del domingo tiene que ver con la producción nacional, con la educación pública, con la salud pública. Digo, ciertas banderas van a seguir estando, pero tienen que empezar a dar señales para tratar de conquistar ese voto, al menos el radical. Entonces yo un poco jugaba con, bueno, ¿hasta dónde, viste? Y digo, che, ponele, ¿no? Imaginémonos, presenta a Melconian como ministro de Economía. Y estaba como, no sé qué, no sé qué. Digo, bueno, ponele que pasa eso, ¿no? De hecho, hoy Melconian dijo, bueno, este proyecto que nosotros trabajamos para Pato Bullrich, lo ponemos a disposición del próximo presidente de la Nación. Como diciendo, yo estoy acá, a ver quién me quiere. Melconian que ha hablado pestes de Milei, obviamente que en marco de una campaña electoral se tenía que diferenciar, pero que yo creo que está mucho más cerca de Massa como figura que de Javier Milei. Y les decía, bueno, todos espantados, ¿no? Con la figura de Melconian. Bueno, perfecto, llega el 19 de noviembre, tenés a Milei y a Massa, y Massa es Massa con Melconian, en este escenario hipotético, ¿no? ¿Qué haces? Y lo votamos a Massa, ¿entendés? Como, todos era como, y sí, votás a Massa. Entonces hay algo ahí que es como, bueno, cuando tenés algo tan espantoso enfrente, como es Milei, como es una figura, no sé si decir neofascista, pero seguro de esta parte de las agendas de ultraderecha del mundo, digamos, Eduardo Bolsonaro viniendo acá a apoyar a Javier Milei, Katz de Chile, digo, todo. Katz. Bueno, da igual, no me aprendo el nombre de los ultraderechistas. Estás insultando al compañero Katz. Ay, se escuchó así. No, solo yo seguro pensé esto, no creo que nadie más lo haya pensado. Ay, viste, perdón. No, que cuando traes a toda la ultraderecha... a Toda la apoyar ultraderecha, tipo todo el apoyo más global accionario. de las ultraderechas y decís, no, yo no quiero que Argentina vaya por ese sendero. Entonces medio que no te queda otra y ahí aparece ese Massa más parecido a Macron, donde, digo, yo creo que se viene lo más atroz en términos de alianzas con gente que no nos gusta. O sea, ya Massa no te gusta, bueno, ahora se va a juntar, no sé, Gerardo Morales, digo, para mí falta poco para que aparezca, con todo el marco de represión de Jujuy que sucede. Entonces, digo, van a empezar a aparecer personajes que no nos van a gustar y a mí lo que más me entristece es que igual lo vamos a votar, o sea, como que, qué sé yo, es así, porque está Milei enfrente y es racional, es duro, es cínico, pero un poco es lo que tiene que hacer si quiere ganar ese balotaje, tiene que ganarse a la gente que no lo votó ahora.
Bueno, vos lo decís con culpa, pero Sí, muchos progres que hacen cosas así como nosotros dicen es el pragmatismo de Sergio Tomás y es celebrado, ¿no? Se usa esa palabra de pragmatismo para darle un aire como más positivo, ¿no? A la apertura. Que acá Cande, creo que a lo que apuntaba sobre el principio de esto de la unidad nacional, al principio, o sea, uno lo ve así sin contexto y parece es algo muy positivo porque decía vamos todos en defensa de la bandera nacional, pero al repasar un poco la historia de los encuadramientos políticos, la historia política argentina, en general, cuando se hacen esos llamamientos de unidad nacional, es para traer a los partidos a la derecha de los que estás vos, para tratar de como cavar trincheras y evitar que venga tu adversario. En general, siempre se usó ese eufemismo de la unidad nacional para hacer alianzas con la derecha, que por ahí, si uno lo ve sin contexto, dice, no, la unidad nacional es un concepto que está piola, sobre todo porque enfrente hay un tipo que dice, en 10 años queremos ser otro país, en 15 años queremos ser otro país y en 30 vamos a ser otro país y que cuando hay que ponerse del lado de Argentina o de Gran Bretaña dice aguante Margaret Thatcher, ¿no? total. Entonces eso creo que más en campaña trata de tomar lo positivo de eso, pero que atrás está Gerardo Morales, por ejemplo, que es el que puso preso a Milagro Sala, que es una parte que forma parte de Unión por la Patria ahora, ¿no? Sí. Todo su agrupamiento y que viene de reprimir en Jujuy y todo esto. Y así con un montón de dirigentes que pueden llegar a aparecer. Ahora la diferencia entre lo que vos decías, que es así, ¿no? De la gente que lo va a votar para que no venga a la derecha y este llamado a la unidad nacional y que vengan otros actores de ese arco político más a la derecha, es que para que vengan esos actores de la derecha, Massa va a tomar compromisos y les va a Sí, dar sí. espacios de poder de acá a futuro. Entonces, la cuestión es de vuelta a lo que hemos charlado el domingo, que era lo que le había dicho Julia Mengolini a Julio Leiva, que es Massa no nos cagues. Pero si cada vez vas a ir hacia más acuerdos con el arco hacia la derecha, bueno, probablemente eso sea lo que vaya a pasar y después eso se va a definir en lo que pase después de las elecciones, ¿no? Ahora en Bueno, el corto plazo, como vos decís, bueno, tengo que votarlo, por ejemplo, ¿no? Para que no gane Milei, y bueno, sí, es muy entendible. Ahora sí, y que es el marco de un hay que ver qué pasa balotaje. O sea, después, es como claro. el balotaje de 2015, qué sé yo. Yo lo voté a Scioli con mucho asco y repugnancia, pero era como, bueno, sí, no quiero que gane Macri. Y después ganó efectivamente Macri y yo estaba muy contento de haber votado a Scioli, por más que no haya ganado, y con alguna convicción de que hubiese sido mejor su gobierno. No mejor en términos de, qué desarrollo que vamos a pegar, sino en términos de que para mí no hubiese venido el Fondo Monetario Internacional en 2 años. ¿Por qué? Y bueno, porque tenía otro aparato detrás, otros Capaz que en 4. compromisos. No sé, yo creo que no, que hubiesen ido por otro lado. A mí me asusta en términos de pensar en la clave de desarrollo, también el marco de negociaciones y de alianzas geopolíticas. No es casualidad que hayamos llegado a las elecciones gracias al swap con China, o sea, como ese saludo de parte de China, con un Milei que te dice, no, yo no negocio con socialistas porque entiende que China es socialista, por más que China sea más capitalista que varios países, ¿no? Entonces a mí me da mucho miedo, no solo en términos de garantías constitucionales de acá, sino pensar, bueno, ¿dónde queda Argentina parada en este mundo muy conflictivo, en este mundo de tensiones entre hegemonías? Eso por un lado. Y por el otro, en términos de derecha, sí, yo, y acá lo digo con más que con culpa, como con una certeza, que es que se van a venir los próximos 6 meses, van a ser difíciles, pueden ser difíciles o pueden ser mega archidifíciles, pero no van a ser 6 meses buenos. Digo, para mí diciembre en Argentina es difícil que sea positivo. Sí me dio algo de esperanza este anuncio de Massa de decir, bueno, vamos a llegar al superávit fiscal, pero por la quita de las exenciones impositivas, que me sorprendió que levantara esa bandera en este momento, esos más de 4 puntos del PBI que se van en exenciones a empresas. Dije, bueno, esta agenda es la que me interesa, Sergio, sí, es por Sí. ahí. Después de ahí a que lo haga es otra cosa, pero sí me interesó que lo levantara, como que me pareció algo bastante progresista para decir en este contexto. Y bueno, los anuncios que empieza a hacer. Lo más importante va a ser el marco de alianzas y ahí creo que entra una pregunta muy moderna de que, bueno, si la gente vota por esos marcos de alianzas o no, también, ¿no? Como... Sí, yo creo que no, pero, o sea que ahora, para todo lo que venimos charlando en estos últimos 10 minutos, a la hora del voto, para mí importa muy poco las cosas que pueda llegar los acuerdos que pueda llegar a tener Massa con Gerardo Morales. Gerardo Morales viene ahí tercero, Pato Burri salió tercero y quedó por abajo del 20%, Morales perdió la minoría del Senado, se quedó sin senador,
por la minoría, debe tener otros de antes, en su provincia. Entonces salió primero Milei, segundo Massa y tercera Bullrich. Después, bueno, va a ser un acuerdo con el radicalismo de Cava, que perdió la interna también con Macri. No sé, o sea, hasta qué punto esos acuerdos se traducen después en votos. O sea, Claro. puede tener un acuerdo como... O sea, el caso clarísimo es el de Larreta, que juntó todos los viejos posibles de dirigentes de todo el país y desde la ultraderecha hasta la izquierda, con varias comillas, claro, más progres, y eso se tradujo en 10% de votos, ¿no? Sí. O sea, sumó en el gabinete de acá de la ciudad a Waldo Wolf, a Redrado, que ahora Redrado suena para ser ministro de Massa, y a los Penato, ¿era? ¿Y ahí ya la sumó? No. A Houghton también la sumó. A los Penato creo que también Sí, la había los sumado. Penato está Que era la más está con progre. Larreta. Claro, que era la más progre, la que había hecho campaña a favor del aborto, etcétera. Y eso no se tradujo en votos para nada. Entonces, creo que lo que va a primar de cara al balotaje es más que nada el anti-Milei o el antiperonismo, que es a lo que apunta Milei con ese discurso del domingo. Sí, y también leer un poco esta remontada de Massa en el sentido de que lo ayudó mucho. Si bien hay muchas provincias, sobre todo del norte, ¿no? Donde aumentó mucho en porcentaje. Bueno, en realidad donde está el mayor caudal de votos, o sea, porque cada voto vale uno, es la provincia de Buenos Aires y es el conurbano bonaerense y es donde ganó Axel. Entonces también en estas tensiones de, che, Massa no nos cagues, bueno, ¿quién es el que termina votando a Massa? Creo que es un voto mucho más progresista, mucho más cristinista, si querés decirlo así, que un voto más tirado a la derecha. Entonces también ahí es, bueno, con qué poder llega al balotaje, digo, de dónde va a sacar los votos, también implica, bueno, con qué poder va a poder gobernar después. Que siempre un balotaje, digamos, bueno, vos tenés que sacar más del 50% de los votos, pero es un 50% que no te está votando específicamente a vos, sino que está votando a vos en contra de otro. Entonces también es, digo, como ganar en primera vuelta te da una legitimidad total, como ganó Alberto Fernández en 2019, bueno, ganar en balotaje te hace tener otro marco de alianzas o necesariamente dialogar con otros sectores. El tema es que está toda la agenda, y de hecho que Massa sea el candidato marca eso, está toda la agenda muy a la derecha. Sí, sí, totalmente. Y eso genera, o sea, eso se conecta con lo que vos decías de diciembre y la transición, aunque sea la transición entre Massa y Massa, ¿no? Sería más o menos eso lo que No, puede llegar entre a pasar. Alberto Fernández, no te olvides de Alberto, Claro. del Alberto. No, pero me refiero más a la economía. O sea, las consecuencias que eso tiene en la economía, porque como Cande viene diciendo de acá desde que arrancamos el año, o incluso desde que asumió Massa, no sé desde hace cuánto, que evidentemente se hace cada vez más necesario hacer un plan de estabilización, algún tipo de reseteo de las variables, etcétera. Eso ¿cuándo aumentan las probabilidades de que eso funcione bien? Cuando tenés poder político. Sí. Y Massa tuvo 36% de los votos. Es la peor elección del peronismo en la historia, a nivel presidencial. Entonces, ahí hay una debilidad de Massa como candidato, pero que al mismo tiempo está frente a una fragmentación política muy importante. Pará, de ¿no es todo el peor resto. que la elección de Scioli? En la general, Sí. sí, Scioli le sacó más votos que Massa. No, porque Scioli le había ido bien en las PASO, que creo que había tenido 36, 37% en las PASO, me corregirán ustedes, y después le va mal en las generales porque había pasado lo de las inundaciones, que el chabón estaba Pero ahí. subió igual, ¿eh? ¿Sí? Sí, sube un poquito, pero Macri sube más y después lo termina dando vuelta. Creo que sacó 38, 39, algo así. Ok. Sí. Pero no sacó más que 40, pero sí, mejoró un poquito. Pero digo, igualmente es un escenario de bastante debilidad política en general, para cualquiera. Aunque gane Milei es peor, ¿no? Más debilidad política, pero es un escenario de fragmentación en donde ya no está tan claro cuáles son los bloques que van a existir, ni siquiera se sabe cuáles van a ser los bloques que van a existir en diputados y en senadores, porque probablemente Juntos por el Cambio no exista más como lo conocemos, hay que ver qué pasa con Unión por la Patria, depende si gana o se pierda, ver qué pasa hacia adentro de Unión por la Patria en la provincia de Buenos Aires, la capital y en el resto de las zonas del país. Entonces, ese escenario a la hora de hacer una transición, de tratar de hacer un plan de estabilización, que probablemente lo haga cualquiera que gane, ahora quedó descartado por el corto plazo, por lo menos, esto de un plan de estabilización que implique sí o sí una hiperinflación, ¿no? Como que eso
medio que No sé se si calmó un poco. descartado, porque Milei no sé si o sea, lo que sí me parece difícil en el escenario de balotage es pensar en Ocampo como presidente del Banco Central. O sea, como que ese plan me parece que lo tiene que dar de baja Milei y tiene que empezar a presentar un equipo. A tetaz lo tiene que poner. Y tiene que poner un equipo que sea más, que dialogue más con otros sectores, porque a Ocampo, digo, no lo bancaban ni dentro de su sector, o sea, ni dentro de la Libertad Avanza era alguien que era respetado y apoyado. Que Entonces, tendría que dar de baja la dolarización para eso. yo creo que sí, habría que Pero ver deja de que... ser Milei. Y bueno, es que está en esa de que cuando vos fuiste alguien que tuvo consignas tan de máxima, y para mí jugó todas esas cartas de dolarización y de motosierra y todo tan extremo, todo eso servía para una primera vuelta. Pero en un balotage, digamos, no sé, o sea, no sé si eso te rinde. Habría que ver, porque también el tema es que a Milei le pasa lo mismo que a Massa. Su 30% no lo va a dejar de votar. O sea, yo no me imagino que ese 30% que vota Milei por la motosierra, por la dolarización, por lo que sea, bueno, imagínate que Milei, eso, tiene que hacer más suave ese discurso, ¿no? Entonces pasa a, bueno, canasta de monedas, algo así de, bueno, dolarizamos pero en fase 3, ¿viste? Empieza como a patear las cosas. Bueno, yo no sé si ese 30% lo va a dejar de votar igual, porque ¿a quién va a votar? ¿A Massa? Lo veo como cosas muy lejanas, ¿viste? Como que no... Hay algo ahí en términos relativos donde él también tiene asegurado ese 30% y tiene que salir a buscar el voto del PRO. Porque Puede ser, los sí. radicales, digo, el chabón decía que jugaba con un muñeco de Raúl Alfonsín, qué sé yo, creo que le va justo al corazón del radicalismo. La veo difícil convencer a un radical. Sí, puede ser. Yo apuntaba que sí, no hay dolarización el lunes, ¿no? Este lunes, o sea, ¿por qué subió el dólar blue hasta 1.300 pesos? El dólar cripto el fin de semana. Es una discusión esa. Por Sí. la probabilidad cierta de que Milei gane en primera vuelta. Ahora Milei no ganó en primera vuelta, entonces baja el dólar de ayer, los bonos SER subieron, volaron, bajaron otros, bueno, se están reacomodando de vuelta las variables, pero hoy y ayer la economía existió. Sí. ¿No? O sea, hubo negocios, todos abrieron, Coca-Cola no hizo el aumento de precio del 35% que dijo que iba a hacer y así. Entonces, como que eso le bajó un poco la espuma. Ahora, de cara a lo estrictamente electoral, puede ser que sea, como vos decís, no sé cuánto le puede sumar o restar, decir que bueno, la dolarización, no sé cuánto están así, porque incluso hay muchas encuestas esas cualitativas, como se dice, de que hay muchos votantes de Milei que están en contra de la dolarización también. Entonces es raro, es muy difícil, es muy finito eso. Claro. La cuestión es esta, ¿no? De que siempre para ir a un balotage, a medida que avanza el periodo, los candidatos tienden a ir al centro para tratar de ganar. Y bueno, es lo que trató de hacer Milei el domingo, teniendo un discurso a lo Bullrich, anti-kirchnerista, y ayer a la mañana diciendo de que le ofrecía el Ministerio de Capital Humano a la izquierda. Eso fue tan raro, tipo, sí, se lo vio un zurdo de mierda empobrecedor. Además el tono ya lo cambió, ¿viste? Sí. Y además se lo ve incómodo, que en eso yo creo que tiene, voy a usar la palabra, tiene la ventaja Sergio, de que es se un lo tipo nota se lo nota a Milei muy incómodo en tratar de ser más dialoguista. ¿Viste? Como que se lo nota en una posición, ¿viste? Tiesa. Como, sí, bueno, no, sí, porque cosas, yo sí. O sea, cuando habla de Macri siempre se le pone la cara de enamorado. Es como, bueno, sí, sabes que tengo buena relación con Mauricio. Hablo de esa entrevista que tuvo con Johnny Viale, que evidentemente es uno de sus periodistas preferidos. Pero cuando habla de otros, cuando habla de la izquierda, cuando habla del Juntos por el Cambio en general, se lo nota incómodo. O sea, no le crees. Pasa eso que es como, no es el Milei sacado, el personaje televisivo, el líder carismático en algún punto que decís, bueno, le creo porque es pasional y el chabón cree en lo que hace. No, pasa a ser como un aparato que está diciendo algo que le conviene, pero que no sé si le cierra, ¿viste? Y hay que ver si eso convence o no convence. En los dos casos, digo, uno con 30% y el otro con 36, 37%, bueno, esos núcleos lo van a volver a votar en el balotaje. Me parece difícil pensar que se van a cambiar de bando. Hay que ver cuánto puede aumentar cada uno y si son pisos o si son techos, ¿no? Como esa discusión. Y ahí, Milei, que haya crecido tan poco de las PASO a las generales, bueno, a mí me da la pauta de que es más
parecido no sé si un techo de ese 30%, porque obviamente va a sacar más en un balotaje, pero bueno, donde no pudo acumular mucho más en ese de agosto a octubre. No, está claro, y que apunta a capitalizar los votos de Bullrich al 100% y el resto, bueno, más o menos. O sea, no por nada le da la entrevista a Majul a la mañana y a la tarde a Johnny Viale, que son los prime time de La Nación Más. Pero además a Pato Bullrich le dijo que había puesto bombas en un jardín de infantes, viste, como cosas heavies. Y es que él Hay mismo, cosas que son personales ya, viste, que decís la política no solo es una cuestión profesional, que bueno, sí, a mí me conviene, no me conviene. Hay cosas donde ya las heridas se ponen un poco personales. ¿No le escuchaste a Cristina Kirchner que dijo que a los 6 meses Se ¿cuál era borra. el nombre? Claro, pero tenía un nombre legal que le había puesto Pero ella. no pasaron 6 meses. Prescriben, claro. No pasaron 6 meses. No, es verdad, es verdad. Fue todo hace muy poquito. Eso es verdad, pero bueno, son profesionales de la política, son mujeres del espectáculo, pero No, podrían, negra, ¿cómo no vamos a pelear? pueden, no sé, o sea, el discurso incluso de Bullrich tendía más hacia Milei. O sea, de hecho, las crónicas de ahí, los que están en la rosca, dicen que habían acordado en Juntos por el Cambio un discurso más centrista y que Bullrich agarra el micrófono y empieza a hablar como más halcona contra el kirchnerismo, como haciéndole un guiño a Milei. Por eso se aceleraron tanto los tiempos, que ya venían desde antes, pero se aceleraron los tiempos de la posible o eventual ruptura de Juntos por el Cambio. La cuestión es cuándo y qué dirigentes van a parar a qué lugar. Tenías razón al final con lo de la fragmentación. Bueno, todavía no está confirmada, pero es muy evidente que el PRO y el radicalismo están mirando para lugares distintos. O sea, tenés al macrismo, porque también dentro del PRO no me parece unificado. Me cuesta mucho ver a Larreta con Milei. O sea, porque Larreta es muy socialdemócrata, ¿viste? Como que tiene una cosa muy correcta y muy de, bueno, la educación pública. Después uno difiere, ¿no? En cómo lo implementa y cómo lo gestiona y hacia quiénes gestiona y quiénes no gestiona, y quiénes tienen vacantes y quiénes no tienen vacantes, pero lo veo muy difícil en apoyar a un tipo que es tan rupturista. De hecho, él en la entrevista que tiene con Fantino lo dice como, no le creo a esta gente que viene y dice que va a cambiar todo así tan... Sí, lo dice varias veces. Abruptamente, ¿viste? Claro. Como sí, que sí. no es su vibe, digamos. Con Fantino como que hace el statement de dejar claro que no va a apoyar a Milei. Sí. Y él es parte del PRO, o sea, es línea fundadora del PRO. Entonces tampoco me queda claro que todo el PRO vaya a ir con Milei. Sí lo veo al macrismo. Y bueno, Macri es el que ahí abraza a Pato Bullrich en ese cuadro de renacentista, pero... Lo podemos poner acá después, ¿no? Pero esa es la... después digo como miniatura, no sé, puede ser. Pero digo que para mí el PRO, es que el PRO es un partido que está armado para que Macri sea presidente. Ahora que Macri no es más presidente y ahí está todo tan raro y roto hacia dentro del PRO, para mí el PRO ya no tiene razón de ser, salvo que hay otro Macri que está en la capital federal, que es su primo, y que lo puede personificar de acá a futuro. Pero eso involucraría que se rompa el PRO, porque Larreta es del PRO. Totalmente. O sea, Larreta no solo se autopercibe del PRO, sino que él es de la línea fundadora también, junto con Mauricio Macri. Claro, pero Macri se encargó de erosionarlo completamente y que no le va a quedar otra que armar el partido propio, creo yo. Claro. No sé, ahora Bullrich revocó su renuncia a la presidencia del PRO. Inmediatamente lo hizo ayer. Hay que ver si se lo aceptan, cómo avanza eso, si ella va a poder ejercer. Bullrich se queda en el llano, igual que Larreta, no son ni diputados, ni legisladores, ni nada. No sé, capaz hay que ver cómo se inventar empiezan un cargo a armar. como el que le inventaron a Pichetto, que fue auditor general de la Nación, para poder tener que sea una chapa para salir a hablar en los medios. ¿Dónde quedó Pichetto? ¿Dónde está Pichetto a todo esto? ¿Dónde está el peronismo tradicional? Y todos los que celebran el pragmatismo de Massa dicen, ojo con Pichetto, que puede ser el jefe de la Cámara de Diputados. Claro. Porque va a ser diputado por la provincia de Buenos Aires. Y bueno, es que más también está esa cosa, yo todavía lo tengo como tarea pendiente, así que esto es ideas, no está chequeado. Pero habría que revisar esa lista de 36 personas que entran por La Libertad Avanza. No me acuerdo si eran 35 o 36. Empezó con los carpetazos. Bueno, porque dicen que hay mucho ex masista. Entonces hay que revisar, ¿no? ¿Quiénes son esas 35 personas? Porque eso te da un poco la pauta de cuál va a ser el Congreso. Y qué apoyo puede haber o no en el Congreso, en un nuevo Congreso donde ya no van a estar el bloque Unión por la Patria, Juntos por el Cambio, peronismo, radicalismo expandido, sino que va a ser otra cosa.
Y eso va a requerir de otras alianzas. Ahora, si son ex-masistas, decís, bueno, no estaría tan difícil. El ex va entre signos de interrogación. O sea, son Yo masistas. no hice la lista, no revisé la lista. No sé Maslatón si es gente estaba- quemada, si es gente que se fue hace mucho, si es gente que se fue hace poco, si es gente que hasta ayer estaba en otro espacio. La verdad es que no la revisé. Maslatón lo tuiteaba de que Pablo Anzaloni, algo así, es uno que estaba en la lista de diputados por la provincia de Buenos Aires y que es masista. Y que de hecho ahora es funcionario y es candidato. Ay, amo. O fue funcionario hasta hace muy poco. Y al mismo tiempo, y este es un dato de color, Sí. Maslatón salió anoche. Por favor no digan cómo vivo, pero anoche en un space de Twitter de los libertarios lo invitaron a Maslatón, que está medio vetado de los space libertarios, que Sí. es los space de Twitter, con todas cuentas fake y todo eso, pero que son los que organizan ahí como la militancia silvestre de redes y que es bastante efectivo. Y Maslatón empezó a tirar, a ventilar, Sí. y él decía algo que venía diciendo Navarro y otra gente, que es que a Maslatón lo echaron de Duro de Domar porque lo pidió Milei a través de Marra, se lo pidió a los jefes. Yo había leído eso, que lo había pedido Marra. Claro, que Marra fue el conector, o sea, el brazo ejecutor, el negociador con la cúpula del grupo Indalo. Y lo echaron a él, así como echaron al otro, al que no es libertario, pero que Milei pidió que se vayan esos dos. Entonces es como que ahí abrieron las negociaciones. Y bueno, y Maslatón empezó a filtrar esto de los diputados que va a tener Massa, que va a sacar de la Libertad Avanza. Incluso hoy, no me acuerdo a quién leía en La Nación, que decía que este tipo, el principal candidato a senador nacional por la provincia de Milei, que fue el que le armó la contracumbre de IDEA que habíamos charlado acá hace 3 semanas. Sí, la de Mar del Plata. En Mar del Plata, claro, que es el jefe del Banco de Valores. Juan Napoli. Juan Napoli. Ya está. Juan Di Pablo iba a también decir. está tratando de saltar el barco. Ya como ¿De que Milei? lo daban como dudoso, sí. Ah, mira, él estaba rein. No me hago cargo de eso, pero lo leí en La Nación. Así que, bueno, como que Estaba ahí en está el escenario el domingo, ¿eh? Sí, pero lo daban ese que está ahí, que lo estamos viendo Estaba nosotros. en el escenario el domingo, chicos. Bueno, pero ellos están metidos en la rosca de River, Ah, de la comisión directiva de River, en donde pesa mucho el hijo de Britos, sí. que Brito era uno de los principales impulsores de la carrera de Massa desde el año cero. Y De ahí, la familia de Macro. claro, después están Del los que Banco dicen Macro. que el hijo de Brito no tiene las mismas alianzas que el padre, todo mucho más brumoso, pero medio que como que ahí rosquean bastante. Sí. Pero bueno, hay que ver. El tipo también es un banquero y dice que no va a renunciar a seguir siendo el presidente del Banco de Valores, por más que sea senador. Así que no Qué existen los difícil. conflictos de intereses en este país. No. Pero vamos a hablar de economía, ya que Sí, mencionamos un banquero. hablemos de vamos media hora. economía, hablemos de economía. Que está muy ligado a lo que pueda pasar en el balotaje, porque si a Massa se le descontrolan más las variables, ya es un milagro que haya sacado el 36% con 160 de inflación Sí. y con el dólar blue arriba de los 1.000 pesos, que eran golpes. Igual porque ahí hay una idea de que el bolsillo no primó en las elecciones, ¿no? Como diciendo que también yo lo escuché llorar mucho a gente muy horrible que decía como, no, esta gente que no sabe votar y después se queja de que no tiene para comer, viste, como todo un discurso Muy clasista y, coherencia, por favor. y racista. Sí, que decís como, ay, qué gente horrible, por favor, al fin muestran sus verdaderos colores, son espantosos. Y yo al contrario, creo que es un voto recontra económico. O sea, vos tenés enfrente un tipo que te está diciendo que va a dolarizar, que va a pulverizar tus ingresos, que va a hacerte más caro el acceso a necesidades básicas, porque salud, digo, que te va a dar vouchers para educarte. Me parece al contrario, un voto recontra económico, en el sentido de, che, yo quiero defender mi bolsillo. O sea, en defensa de mi bolsillo que viene muy bastardeado. Es verdad que en términos relativos, y sí, tenés a una economía argentina que tiene un 140% de inflación interanual, tenés una economía argentina que tiene una brecha cambiaria que hace que sí o sí estemos yendo hacia un sendero, ya sea de simplificación, desdoblamiento, plan de estabilización, lo que sea, pero digo, un camino donde decís, y alguna devalueta te van a meter. La cosa es cuándo. La cosa es cuándo y de cuánto. O sea, como una economía muy, muy bastardeada, pero lo que te ponían enfrente era algo mucho peor para tu bolsillo. Entonces yo recontra difiero de eso. Creo que fue un voto en defensa de la economía, que puede estar mal.
Sí, está re mal, pero bueno, tenía que ver con este lema de los subsidios de transporte, con los subsidios de las tarifas. O sea, lo que te proponían era, sí, ahora vas a pagar 1.100 pesos del tren y la luz, bueno, vas a tener que decidir si querés prender la luz o no la querés prender. Así Sí, que para no, mí y en eso, hasta la dolarización, o sea, que no por exista más la eso, moneda fue nacional. un voto recontra racional. ¿Qué más racional querés? Sí, sí, en términos defensivos, ¿no? Sí, Con eso de que, bueno, estamos mal, pero podemos estar peor, exacto. ¿no? Ese creo que va por ahí, que también que es algo que charlamos acá todo el tiempo, que es muy difícil separar la economía de la política, o como decía Lenin, que la política era economía concentrada. Entonces, ahí creo que hay, que es difícil disociar los factores, pero que la economía juega un rol central a la hora de decir el voto, sea defensiva o ultradefensivamente, pero en este caso creo que también está claro con todos estos, los planes de destrucción de todo que tenía Milei y que había profundizado incluso en las últimas semanas con fomentando la corrida cambiaria, por ejemplo, ¿no? Que eso fue Total. como uno de los puntos donde lo puso más en foco, lo que implicaba el plan este de super shock, de dolarización y la competencia del peso contra el dólar y el plan motosierra y Ocampo en el Banco Central y todo Sí. eso que iba a terminar en una hiperinflación. Total, y ya todos hablaban de hiperinflación y es como, bueno, pará, podemos evitar Obvio este que se puede momento evitar. tan traumático. Claro, entonces, bueno, y ahí el problema es que toda esa campaña se hace en base a una economía que ya está bastante golpeada. Entonces, Total. eso es estaba la discusión de, por ejemplo, si, que muchos economistas lo decían después de lo que fue la semana posterior a las PASO, por ejemplo, pero que se fue diluyendo, que después de las PASO, después de las elecciones, que sale primero Milei, al otro día Massa evalúa. Sí. ¿No? Y entonces estaba ese ruido que cada vez era menor de que podía llegar a pasar lo mismo ayer. Y no pasó, ¿no? Entonces, ahí es como que entra en discusión esto de qué va a pasar con el dólar oficial, con las distintas variables. Lo que sí hizo Massa fue tomar otra medida, que ahora la vamos a charlar, para tratar de recomponer las reservas, pero la situación sigue siendo muy delicada y la cuestión es cuándo va a devaluar Massa, más Sí. que cómo, cuándo, cuánto. O sea, ahora lo que se dice es, se va a mantener este tipo de cambio oficial 3.50 y lo que dio en paralelo es un tipo de cambio como si fuese un dólar soja 5, pero para todos los exportadores. O sea, un dólar expo donde se puede entrar el 30% de lo que entres de esos dólares por el CCL, o sea, con un tipo de cambio de 1.000 pesos más o menos. Sí, 9.50. Bueno, 9.50. Entonces te da más o menos, como podés entrar un 30% por ahí, 530, Algo así. 540 pesos. Eso Entonces, cambia todos los días igual, porque no está fijo, pero sí. claro, va a Eso es. cambiar porque cambia la cotización de CCL, pero es una mejora en términos de qué tipo de cambio accedes y también en algún punto es como un paso hacia un desdoblamiento cambiario casi, porque vos le estás dando un tipo de cambio diferenciado a los exportadores en relación al tipo de cambio que tienen los importadores. Entonces es como una forma de no devaluar, pero para un sector de la economía que es el que te genera dólares y es el que necesitas para que te entren las reservas, le das ese tipo de cambio diferenciado. Sí. Es una respuesta muy política, muy Sergio Massa, de cómo no empezar el crawling peg o hacer una devaluación así más profunda. No creo que convenza al FMI, pero me parece muy bien que no vayan por ese camino porque evidentemente si quieren ganar, chicos, no pueden clavar otra devaluación así. Claro, esto es solo para llegar a la balotage. Es una Sí. medida muy para... Y de hecho es por 30 días la medida explícitamente. Pero no, es una devaluación heterodoxa, podríamos decir, porque le dan... Sí. Básicamente, como ese promedio da 530, los tipos van a tener contablemente una ganancia más grande. El problema es hasta qué punto eso se traslada a los precios internos, ¿no? Que es lo que veníamos discutiendo desde el primer dólar soja, que tenía otra forma de ejecutarse, pero que era algo similar, hacer una devaluación parcial para determinada cantidad. Ahora esto no es parcial, porque es para todos. Sí, para todos los exportadores. Claro, pero son los que acceden al dólar, entonces, o sea, no es para los importadores, ¿no? Entonces eso genera ese diferencial que puede llegar a hacer que no haya un salto inflacionario tan grande que sería como, por ejemplo, que aumenten los costos de los insumos importados. Hay que ver cuántos están entrando. Pero... No, y también para mí hay un factor que hay que tener en cuenta, que es que este dólar de pánico de los 1.000 pesos o más del viernes pasado y de la actualización de precios que eso generó, sobre todo en AMBA, hay un overshooting. No, pero había unas expectativas tan fuertes de que el lunes, o sea, ayer iba a ser un caos, que para mí ya hay una actualización de precios que decís,
bueno, pará, o sea, al final todos se excedieron en esa actualización, menos los salarios. Entonces, yo creo que pueden aguantar si aguanta el tipo de cambio. Como que no veo por qué ese 550 para los exportadores tendría que traducirse en aumento de precios. El aumento de precios ya lo hicieron. O sea, el margen ya está. La negociación tiene que ser bancame. La inflación tampoco es que va a reducirse un montón, digamos, a lo sumo rondará el 10%, pero es muy difícil pensar en que baje a menos de 2 dígitos. Es más o menos sostener la situación en la que estamos ahora, que no es una situación buena, y es ver a lo sumo qué empieza a dar Massa como señales de qué se haría después. Massa y Milei, ¿no? O sea, en los dos casos. Si Milei va a seguir con ese plan de dolarización, shock, abismo, o si va a entrar en un discurso más moderado y más de, bueno, no sé si, yo lo veo muy difícil, pero ponele que meta a Melconian ahí en... Meter a Melconian es como meter a Bullrich para mí. Como el que se quede con Melconian se queda con, con el espacio de Bullrich. Y con los empresarios. Y Eso con es los lo más empresarios, importante, porque Fundación Mediterránea, a está Valo. Melconian lo bancan Arcor, Techin, las grandes empresas de Argentina que lo financian para que esté. Incluso el Banco Macro, que estábamos hablando recién de... Bueno, los bancos también están ahí, Galicia. Es como el think tank de los grandes grupos económicos de El Argentina. daño que le ha hecho Fundación Mediterránea a este país, Eh, incalculable. Y ellos tienen su programa para hacer negocios. Es como le puede llegar a funcionar mejor a ellos la economía en ese sentido. Ahora, en el corto plazo es cierto, o sea, los márgenes de ganancias de las empresas, de las grandes empresas que tienen esta capacidad de trasladar el dólar soja, de trasladar todo lo que se haya hecho como medidas a nivel del comercio externo, ya lo han hecho, incluso lo han trasladado los saltos del blue, los overshooting, o sea, todo esto nosotros ya lo vimos y lo estamos viviendo cada vez que vamos a hacer las compras y los datos macro lo dicen. Hay muchos, el último lo había hecho Álvarez Agís con su consultora, de que había mostrado cómo depende del sector, ya había un traslado bastante importante de los saltos de los dólares paralelos a los precios. Entonces, es cierto, eso ya está así, pero siempre la ambición siempre puede un poco más, siempre pueden trasladar un poco más. Ahora la cuestión es por qué Massa toma este tipo de medidas, que creo que tiene dos cosas, que es por un lado esto que vos decías, de tratar de no devaluar, y por el otro que el 30% restante vaya por el contado con liquidación, tiene que ver también con calmar las expectativas del blue. ¿Por qué? Porque le metería más oferta, o sea, un 30% de todo lo que se exporta, para el dólar financiero paralelo, que es el que sirve de referencia para todo el resto, básicamente porque el contado con liquidación, el financiero, mueve mucha más guita que los cueveros, que además ahora hay uno preso. Entonces, tratan de también sumarle oferta a ese mercado para tratar de calmar las expectativas, por lo menos en estas 4 semanas. Después vemos. Después vemos, sí, sí, no, es todo paso a paso, ¿viste? Como que hay algo de temporada final electoral que es como, realmente todo puede pasar y se va a ir determinando paso a paso. Yo creo que el fondo, todo lo que es el capítulo Fondo Monetario Internacional va a venir después del balotaje. De hecho, ahora se le paga con la plata del fondo más el swap de China. No hay más vencimientos hasta el cambio de gobierno, me parece. En el verano hay otros, pero bueno, eso ya incluso estaba implícito desde antes, ¿no? Sí. Que se iba a renegociar con un nuevo gobierno el acuerdo. El plan de Guzmán era un programa largo para pagar los vencimientos, pero había otro programa corto que era para pagar los vencimientos de Macri que terminan ahora en el verano y que después de ahí se iba a hacer otro programa, otro plan con otras condicionalidades, con otro giro de desembolsos y todo eso. Bueno, ese capítulo queda un poco en stand-by de cara al balotaje. Y lo más importante, bueno, de nuevo, la inflación, que en algún punto, con que se mantenga, sería como una noticia razonable. Digamos, no, nadie va a festejar 2 dígitos de inflación. Hoy había una nota de Clarín que decía que podía haber menos de 2 dígitos de inflación. Yo vi algunas estimaciones que rondaban el 10%, o sea que sería una reducción, porque venimos del 12. Casi 13, pero de todas maneras es muy alto. O sea, sí, que sea 9,8 o 10,5. No, obvio. Ya, el año ya está hecho. Podía ser mucho peor si... Podía ser mucho peor. Y todavía puede ser mucho peor. El punto es hasta que... O sea, la clave acá creo que va a estar en si la medida de Massa tiene efecto o no. O sea, antes, ¿por qué el dólar soja anterior medio que no había pasado nada? Porque ¿te acordás que se le había extendido el dólar soja? Sí. No solo a el agro, sino también al litio, a los petroleros, a todo el mundo se lo trataba de extender, particularmente tratando de hacer negociaciones para que aparezcan los dólares y no aparecían. Entonces,
ahora, como que por más cintura, negociación que se pueda hacer, ahora juegan los incentivos porque ya no quedó afuera Bullrich, que proponía a veces unificar el tipo de cambio, a veces ir a un desdoblamiento, pero sí o sí, Melconian había dicho el dólar tiene que estar a 500, de 350 a 500 hoy, ayer. Y directamente Milei decía que valga lo que tenga que valer. Entonces, si vos sos exportador y decís, bueno, después va a venir otro gobierno que me va a subir el dólar, no vendo nada ahora, porque Claro, lo haría. Entonces, ahora que Massa salió primero, hay más incentivos para que ellos vendan. total. Entonces, Con un tipo de cambio de 540 más o menos. más el ayudín, claro. Entonces, o sea, hay más probabilidades de que eso salga bien. Y depende mucho de que eso salga bien para poder recuperar algo de reservas en el Banco Central, más allá de los pagos estos al FMI, para tratar de pagar algo de importaciones, de tratar de sostener la actividad económica, que es lo que viene tratando de hacer Massa, y evitar seguir aumentando la deuda de importadores y todo esos problemas que venía teniendo la economía a partir de la falta de reservas, que es el problema que venimos discutiendo desde hace mucho tiempo ya. Desde que empezó decimos cosas, me parece. Ajá, desde que empezó decimos cosas que estamos con la restricción externa, básicamente. Pero Desde- cada vez un poquito más golpeados, ¿no? Con la falta de reservas. Pero sí, medio la cuenta regresiva, ¿no? O sea, lo que se viene es esa cuenta regresiva y ver cómo llegamos a eso. Yo creo esto, que si la inflación se mantiene en ese cerca de 2 dígitos, es una buena noticia o es una noticia de estabilidad. Sí. Y el dólar, que ya está en los 1000, o sea, está bien, 1100 ayer, 1050 hoy, como alrededor de los 1000, ya es un dólar que tiene una brecha del 150%, digamos, como que es un dólar que no sé si tiene tanto recorrido en este marco. Tiene más recorrido si hay una expectativa de que el que gane vaya a dolarizar, porque ahí no hay techo. Pero en este, ay, Kitty tenía unas ganas de aparecer, qué Está acá, pesado. sí, sí, sí. Por No sé si se va a quedar favor, quieto, pero el bueno, gato ya que está. más le No gusta pasa a la nada. cámara, es increíble. Ahí está. Bueno, está bien, No pasa quería nada, sumarse. no pasa nada, no pasa nada. Vamos a seguir. Mira, ahí sacó No, que el dólar tenía mucho recorrido, sí. Sí, efectivamente, había un candidato que hablaba de dolarización, No pero en tiene techo. términos claro, no tiene techo, pero en términos históricos, el dólar a 1000 es un dólar altísimo. Digo, lo hablábamos el domingo, es un dólar más alto que la salida de la convertibilidad. Entonces, qué sé yo, si más o menos se mantienen estos volúmenes, también es una buena noticia para Sergio de cara al balotaje. Sí, en general una vez que sube es muy difícil que baje en el marco de, o sea, bajó algo, no bajó mucho hoy, ayer, después de las elecciones, pero en general una vez que el dólar pega el salto, al haber tanta inflación, como que al mismo tiempo solo con que el dólar se mantenga estable, ya empieza a perder poder respecto a, en términos relativos, ¿no? Con el peso. Exacto. Entonces, también pasa eso, o sea, muchos esperaban, mirando el dólar cripto minuto a minuto todo el domingo después de las elecciones, esperando a que baje, terminó bajando algo, pero tampoco es que no bajó por abajo de los 1000, el blue sigue estando ahí, 1100, depende en donde uno lo mire, y con todos esos controles en las cuevas y todo eso del microcentro. Ahora la cuestión es que no vuelva otra vez la presión de esos mercados paralelos de cara al balotaje, porque le mete más presión todavía Sí. de vuelta a lo que es el dólar oficial. Entonces ahí entran todos estos juegos de el dólar, el dólar que ya no sé si tiene un nombre, pero el dólar exportación para todos, el swap con China y la tenencia de bonos que tiene el Banco Central para intervenir en el dólar MEP, que es lo que viene haciendo. Por eso ustedes si entran a comprar dólar MEP van a ver que está más barato que el resto. Claro. Que es básicamente así como se traduce, tratar de controlar las cotizaciones paralelas. Sí, o sea, como que también en algún punto, para mí es muy difícil como sacar el balotaje de escena, porque es fundamental para ver qué es lo que va a pasar en diciembre, pero es verdad que gane quien gane, hay una acumulación de Desequilibrios. qué economista que me puse. Una acumulación de desequilibrios macroeconómicos que va a haber que resolver y que no sé si tiene tanto sentido porque justamente los planes de estabilización no funcionan así, ¿no? Pero esta idea de, bueno, ¿qué es lo que se va a hacer en diciembre? Y eso, bueno, Massa tendrá... siempre habla en términos muy generales, ¿no? Del desarrollo y de la producción y la economía del conocimiento y bla, bla, bla. Bueno, a ver si hay algo más concreto por ahí en términos de nombrar ciertas figuras. Y Milei lo mismo, si sigue con ese camino de motosierra y pedir más que el propio Fondo Monetario Internacional,
o si va hacia algo más moderado y dónde garcha va a estar Fundación Mediterránea y Carlos Melconian Esperemos que en de ningún cara al lado. valor. Esperemos que en su casa, Claro. en tu casa, monito, pero Sí, o sea, el punto es ese. es muy querido Melconian, yo no sé por qué. Y porque juega para las empresas. Y las Bueno, empresas pero son las ¿por qué? dueñas de los medios. Pero, o sea, el grupo Clarín está en Fundación Mediterránea, es de los fundadores. Pero creo que ahí hay dos cosas para mí. Una, que uno quiere creer que Massa está armando un plan, ¿no? Por lo menos tiene alguien armando un plan y que nadie lo está sabiendo. Sí, obvio que sí. Más allá de los nombres, algo tienen que hacer porque algo va a tener que pasar después de las elecciones, en el cambio de gobierno, en el verano, en enero, en febrero, donde sea, pero no se puede vivir con 160% de inflación y con una brecha del 160%. Y el problema es que al mismo tiempo de esta acumulación de desequilibrios, como que Massa sea el ministro de Economía y al mismo tiempo el candidato, hace que los desequilibrios tiendan a acumularse más y más y más, porque si Massa trataría de hacer algún tipo de plan de tratar de estabilizar, jugaría en contra de sus chances electorales, porque en el corto plazo, tratar de hacer un plan de ese tipo, que implicaría devaluar, subir tarifas, combustibles, etcétera, por más que también eso implique subir salarios o lo que sea, en el corto plazo, en el momento de hacer ese shock, atenta contra tus chances electorales, sobre todo hace un tiempo cuando se veía el gobierno de salida. Entonces, es decir, que no tenía tanto respaldo político, por no decir nada. En el Congreso salen muy pocas leyes y las que salen, como la ley de alquileres, no la respeta nadie. Entonces, creo que ese problema del poder político también es importante, y esa contradicción entre el ministro candidato... Ay, me clavó los dientes, No, es las que garras. es tipo, demanda atención. Es tipo, no hables, dame bola a mí. Kitty. Eso le juega en contra al propio ministro, pero bueno, eso, quiero creer que hay algún plan que están armando con algún equipo para después de las elecciones. Me da envidia que te elija a vos, pero a la vez no quiero que me elija a mí porque tengo una camisa blanca. Claro, te va a llenar de pelo, mirá lo que es, mi pantalón va a quedar todo Hoy lleno no estoy dispuesta, perdón. No. A mí, antes yo tenía alergia a los gatos, pero se me fue yendo, me parece, o depende de los pelos, no sé. Se me fue yendo con el tiempo. Hay veces que me agarra, hay veces que no, pero bueno. Bueno, estamos a Marte, o sea, pasó muy poco tiempo. Acá hay negociaciones que están pasando a vivo detrás de bambalinas, así que seguiremos viendo qué es lo que sucede. Sí, esto es día a día igual, o sea, día ya no a es tanto día, día a día paso a como antes, paso. pero No. por lo menos ahora recién que pasaron las elecciones, ahora es el día a día para la Ahora rosca. podemos respirar. Nosotros sí. No hubo esa corrida que se creía los lunes, ¿no? Como, bueno, calma. Sí. Ya estábamos todos muy panicosos, mucha fila de compra, no sé qué, nos podemos calmar todos un poquito, vamos a calmarnos, se viene un mes. Picanchi. Sí, estas son las semanas donde están corriendo más los operadores políticos para ver cómo se pueden acomodar en un próximo gobierno, sobre todo, porque ya las listas están cerradas, los diputados están cerrados, los senadores también, consejos, todo. Entonces ahora si me quedo sin laburo. Ahora viene el armado. Claro, y todos esos armados. Y bueno, y los candidatos que van a tener que hacer lo posible para que los voten. Pero bueno. Ahí estaremos, tratando de traer un halo de tranquilidad. Nos vemos la semana que viene. Hasta el martes que viene. Suerte.